La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 13 de agosto del año 2020. Voy a terminar en esta mañanera un comentario que empecé en relación con la actitud del gobernante de decir a todo que sí. O, planteado de otra manera, ¿por qué no se atreven a decir no ante peticiones absurdas? Hoy, si bien ya toqué el tema de manera general, hoy lo voy a tocar en un punto quizá más particular, más definido, para terminar con él. Mire usted, ¿a qué se debe que en América Latina el gobernante, primero cuando es candidato y posteriormente el triunfador, cuando ya toma posesión del cargo para el cual fue elegido, casi por definición jamás dice no a petición alguna? Incluso a sabiendas de la debilidad de las finanzas públicas, de que no hay recursos, e incluso no se atreve a decir no cuando la viabilidad técnica, financiera de lo solicitado es negativa, vamos a ponerlo de esa manera. Y hay básicamente dos razones. Una es cuando está la posibilidad de reelegirse, es decir, quizá un periodo más. En esas condiciones el gobernante juega para la galería. En una gira o en algo hay una petición de una carretera, una escuela, una universidad o lo que guste usted, que es un proyecto a todas luces inviable y que tendría soluciones realmente más efectivas y sobre todo con un monto mucho menor de inversión pública. Sin embargo, el gobernante ante esta petición no se atreve a contradecir a los pedigüeños y les dice sí, con mucho gusto, cuenten ustedes con eso. Lo hace, explican algunos especialistas en lo que se refiere a la gobernación, que lo hace pensando en la siguiente elección. En el caso de la reelección, cuando la Constitución de ese país lo hace posible, lo permite, pensando en que si él dijere no, en ese momento perdería popularidad. Esas personas que van a pedirle esto, aquello o lo de más allá, y en vez de obtener un sí por respuesta, obtienen un no, aun cuando el gobernante argumente, en ese momento dicen los estudiosos que el gobernante piensa que esas personas no votarían por él en caso de su reelección o difundirían una idea negativa de él, como que no atiende a las personas, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones. La otra es cuando no es posible la reelección, él trabaja para los candidatos de su partido y para su partido. Dicho de otra manera, la gobernación no la lleva a cabo él para sentar las bases de un mejor futuro de ese país que gobierna o para generar condiciones que impulsarían el crecimiento de la economía, etcétera, sino que toda su atención y su labor está orientada a generar popularidad para su partido y los candidatos de su partido que participarían en la siguiente elección. En los dos casos hay una intención perversa y una decisión mucho más perversa que la simple intención. Ese gobernante populista, demagogo, irresponsable, jamás piensa en hacer avanzar el país, en mejorar las condiciones de la economía, en generar confianza en el inversionista. No. Lo que hace él es trabajar para su camarilla, para su grupo, y cuando es posible la reelección, trabaja para sí mismo. Esto ha llevado a no pocos países en América Latina a la quiebra económica
que aparte de haber costado muchísimo dinero y haberse dilapidado un trabajo, sacrificio, a veces de 20 o 30 años, todavía tardarán 15 o 20 más para recuperarse. México es un caso de ellos. La docena trágica cuando Echeverría y López Portillo nos generó una situación que llamamos la docena trágica, pero todavía 15 o 20 o un poquito de más años estábamos pagando millones de mexicanos las consecuencias de esa conducta irresponsable, por decirlo menos, de decir a todo que sí. Quiero preguntarle en relación con esto, para ya dejar el tema, ¿qué habría pasado? Quizá el habría no existe, pero vamos a jugar un poco con esa situación hipotética. ¿Qué habría pasado si el presidente Echeverría y el presidente López Portillo hubiesen dicho en un buen número de ocasiones no como respuesta a pedigüeños insaciables? ¿Se imagina usted lo que habríamos ahorrado en recursos públicos que podrían haber sido destinados a obras de infraestructura, a inversión para formar capital humano de primera calidad, en servicios de educación modernos, eficientes y también en los servicios de salud? México quizás sería otro hoy, pero no. Esos dos gobernantes, en los 12 años que gobernaron este país, siempre dijeron sí. Jamás se atrevieron a decir no. Los siguientes, en el caso Miguel de la Madrid, presidente Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, en mayor o menor medida cayeron también en esa trampa de decir sí. El presidente Calderón quizá tomó algunas decisiones valientes, no dijo no, pero se atrevió a hacer cosas que otros no habían hecho o no habían decidido llevarlas a la práctica. Por ejemplo, la lucha frontal contra el narcotráfico. Pero de ahí en fuera, prácticamente podemos decir que a México lo han gobernado puros políticos que en rarísimas ocasiones dijeron no y a contrario sensu, prácticamente siempre respondieron sí. Por eso yo le preguntaría otra vez, ¿qué habría pasado si esos presidentes en su momento, en la coyuntura cuando los grupos de pedigüeños les pedían o le exigían esta obra o algo que era a todas luces inviable, hubieran dicho ellos, no, señores, por estas y estas razones? Quizá los candidatos de sus partidos respectivos habrían perdido una elección, pero al final de cuentas, la sensatez en las relaciones entre el gobernante y el gobernado tendrían hoy un carácter diferente. ¿A qué viene todo esto que le comento para cerrar el tema durante un tiempo largo, espero yo? Hoy México está en una situación peor que la que experimentamos con Echeverría y López Portillo. Este presidente, además de jamás decir que no al pedigüeño, es una persona que piensa que el gasto público es el instrumento non único para estimular el crecimiento de la economía. Algo que en el mundo ha sido echado al basurero de la historia hace decenios. Sin embargo, dado que López vive en el pasado, piensa que con el gasto público puede realizar cualquier milagro y en consecuencia a todo dice que sí. Hoy, por ejemplo, ya ha establecido cuáles son las prioridades que estarán plasmadas en el presupuesto y las correspondientes partidas presupuestales para el presupuesto de egresos de la Federación del año próximo, el 2021. Ya nos habla de que va a aumentar el número de esto, del otro, les va a dar más acá. ¿Por qué? Porque están creciendo las necesidades de los necesitados. No se pone a pensar que va a haber una caída
este año de la economía, del Producto Interno Bruto, del orden del 10%. No ha pensado que el erario producto de esa caída va a recibir va a dejar de percibir o de recibir el erario más de 350 mil millones de pesos. Tampoco entiende que hay millones de mexicanos que perdieron su ingreso y eso va por haber perdido el empleo, y eso va a generar menor contribución en cuanto a impuestos se refiere, pero también menor demanda por el menor consumo. Todos estos elementos llevarían a una persona mínimamente sensata a decir que no a muchas peticiones. Sin embargo, López le interesa otra cosa. Le interesa el control total de este país, le interesa conservar el control actual en Cámara de Diputados para, piensa él, reformar la Constitución a su antojo en la siguiente legislatura, que sería la 65ª. Espero yo que los ciudadanos mexicanos, los electores mexicanos, en junio del año próximo, echen por tierra esas ilusiones y voten en contra de Morena y de todos sus candidatos. De no hacerlo, habría un gran peligro para México en materia de finanzas públicas y se agudizaría la grave tragedia que es hoy la economía mexicana como consecuencia de la visión que López tiene. Esencialmente, utilizar solo el gasto público, no la participación de la empresa privada, y también jamás decir que no a cuanta petición le presenten, por más absurda que ésta sea. Con esto terminamos pues este tema, espero que sea de su interés y esto le sirva o le ayude para darse cuenta del peligro que significa para un país, no solo para México, cuando el gobernante no se atreve a decir no y siempre responde que sí. A lo más absurdo, pero él responde que sí. Muchas gracias y lo espero mañana viernes, donde cerraremos esta semana. Gracias.